dos grupos literarios y uno pictórico. Antes de hablar de escritores y escritoras y de un pintor, voy a definir algunos conceptos. La Pléyade fue un grupo formado por 7 poetas franceses del siglo XVI reunidos alrededor de Pierre de Ronsard y Joaquin du Bellay. La Pléyade, un grupo formado por 7 poetas del siglo XVI, de la época del Renacimiento, la Edad Moderna, y estuvo liderado la Pléyade por Ronsard y du Bellay. La escuela leonesa fue el nombre que recibieron los poetas que desarrollaron su obra en la ciudad francesa de Lyon durante la segunda mitad del siglo XVI, y el fundador de la escuela leonesa fue Maurice Sèvres. La escuela leonesa fueron escritores, bueno, también escritoras, que desarrollaron su vida literaria en la ciudad de Lyon en la segunda mitad del siglo XVI. Y la Escuela de Lyon, formada por un grupo de artistas leoneses, entre los que destacó su fundador Pierre Revoil, exponente del estilo trovador, un movimiento menor dentro de la pintura romántica francesa, que se caracterizaba por tratar temas históricos que evocaban el pasado no clásico. Es decir, que la escuela al final de Lyon es una especie de división dentro de la pintura romántica que estuvo liderada por Revoil, el propio pintor, y que al final trataba temas históricos que evocaban el pasado no clásico. El estilo trovador fue un movimiento artístico desarrollado en Francia entre 1805 y 1865 en varios ámbitos: literatura, pintura, arquitectura y artes decorativas. Dentro de la pintura romántica francesa se caracteriza por tratar temas históricos que evocan el pasado no clásico. Sus anécdotas son edificantes, de ahí que el estilo trovador sea una escisión dentro de la pintura romántica francesa, que el romanticismo fue lo que bueno, destacó durante la primera mitad del siglo XIX. La segunda mitad ya vino con el realismo, el naturalismo, es decir, totalmente diferentes. Son el romanticismo y el realismo en el ámbito literario o artístico. Y el estilo trovador es una división dentro de la propia pintura romántica en Francia. Maurice Esteve fue poeta francés, el fundador de la Escuela Leonesa de Poesía. Nunca puso su nombre a las obras que publicó, pero se tiene certeza de que eran suyas. Pernet de Guillet fue poeta francesa, perteneció a la Escuela Leonesa junto a Maurice Esteve y Louis Labé, entre otros, y recibió una educación muy cuidada y hablaba italiano y español. Una mujer muy importante en la literatura moderna, francesa y europea. Louise Labé fue poeta francesa, perteneció a la escuela leonesa, también dentro del Renacimiento, y tanto Pernet de Guillet como Louise Labé fueron dos escritoras importantísimas que el mundo occidental, como sucede siempre, y yo, que soy historiador, lo digo así, las olvida. Las dos dejaron huella en la literatura renacentista, tanto francesa como europea. Rémy Bello fue poeta francés, perteneció al grupo de la Pleyel. Etienne Jodelle fue poeta y dramaturgo francés, también perteneció al grupo de la Pleyel, revitalizó los principios del teatro antiguo durante el Renacimiento, es decir, que Jodelle hizo cambios en el teatro moderno, es decir, renacentista. Pontus de Thiard fue poeta francés, siguió la carrera eclesiástica, llegó a ser obispo de Chalon-sur-Saône en 1578. Bueno, pues Pontus de Thiard, además de ser escritor, se dedicó a la carrera eclesiástica. Jean Dorat fue escritor francés, perteneció al grupo de la Pleyel dentro del periodo renacentista. Los cuatro pertenecieron al grupo de la Pleyel, que fue un grupo formado por 7 poetas en la época del siglo XVI. Pierre Revoil fue pintor francés que perteneció al estilo trovador. El estilo dentro de la pintura romántica francesa, que bueno, fue muy importante en la primera mitad del siglo XIX. Los fundadores del grupo de la Pleyel fueron Joaquin du Bellay y Pierre de Ronsard. Joaquin du Bellay fue poeta francés con la obra Las Antigüedades de Roma de 1558. Pierre de Ronsard
fue escritor y poeta francés, conocido como el príncipe de los poetas y poeta de los príncipes de Francia. Lideró junto a Joaquin du Bellay el grupo poético del Renacimiento francés, la Pleyel, siendo el miembro más representativo. La obra de Ronsard, Los Amores de 1552, y Jean-Antoine de Baef fue poeta francés. Su padre Lázaro de Baef fue diplomático y humanista francés que había sido protector en la corte de un joven Pierre de Ronsard y perteneció como miembro de la Pleyel y bueno, tuvo desde muy joven a los mejores maestros. Entre ellos destacó Jean Doret, que también fue miembro del grupo La Pleye. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador. Y si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura francesa y también pintura, aunque es un ejemplo, un pintor, darle a like, suscribiros y comentar si os ha gustado este vídeo. Así que con ello lo vuelvo a repetir, que soy historiador y finalizo mandándoos saludos. Adiós.